Tú alimentaste a mi hija. Ahora, por la tradición de mis ancestros, te pertenezco, dijo la madre apache al vaquero. Antes de comenzar con el relato, no olvides dejar tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Calder Rourke nunca pensó quedarse tanto tiempo en aquel cerro. Cuando llegó hace 5 años, solo buscaba un lugar donde poder respirar en silencio. La guerra lo había dejado con una pierna coja y noches rotas en pedazos. Después vino la enfermedad y con ella se llevó a su esposa y al hijo que todavía no nacía. Desde entonces volver al pueblo significaba responder preguntas y soportar miradas de lástima. No quería nada de eso. Levantó su choza con troncos de pino y piedra, cavó su propio pozo y cercó el terreno. Era poco, pero resistía el viento. El ganado comía la cabaña, se mantenía caliente. Él seguía adelante sin detenerse. Así era el trato consigo mismo. Aquella mañana empezó como todas. Desde temprano estaba acomodando la leña. El suelo duro por la helada le hacía doler la rodilla izquierda a cada paso. No se quejaba, solo cambiaba el peso de su cuerpo y continuaba. Apenas despuntaba el sol, tras las colinas pálido sin color. Cuando tomó otro tronco, algo a su izquierda lo obligó a detenerse. Un movimiento. Silencio. Al borde del bosque, a unos 30 pasos, un bulto se escondía detrás de un tronco caído. Pequeño, inmóvil. Calder permaneció quieto unos segundos observando. Ningún animal se movía así. Ningún adulto cabía ahí. Frunció los ojos y avanzó despacio con las botas crujiendo sobre la hierba helada. Al acercarse la figura se aclaró, era una niña. Apache por su aspecto. 7, quizá 8 años. Estaba encogida sobre sí misma, rodillas contra el pecho, brazos abrazando sus piernas. Sin abrigo, sin zapatos, el rostro y el cabello manchados de tierra. Los labios resecos. Los ojos abiertos, fijos al frente. No se movió cuando él llegó. No habló, ni siquiera parpadeó. Calder se agachó despacio, quedando a su altura. «Oye», murmuró con voz baja. «¿Te duele algo?» La niña pestañeó una vez, pero no dio señal de entender. El mentón le temblaba. Él se quitó el abrigo y lo puso sobre sus hombros. Su cuerpo se sentía demasiado ligero. Olía a tierra y a humo viejo. No reaccionó. Él no preguntó más. La levantó con cuidado, un brazo bajo sus piernas y el otro en la espalda. No se resistió, ni siquiera se puso rígida. Eso lo inquietó más que si hubiera gritado. La cargó de regreso cruzando el campo hasta la cabaña. Dentro la acomodó sobre la piel de oso frente al fogón. El fuego ya estaba encendido. Agregó más ramas y avivó las llamas con el fuelle hasta que chisporrotearon alto. Llenó un jarro con agua tibia y lo acercó a sus labios. Ella bebió a traguitos cortos como si aún dudara. Luego Calder calentó los frijoles y el pan de maíz de la noche anterior, partiéndolos en trozos pequeños. La niña comió con ambas manos, hambrienta, callada, veloz. Calder no dijo nada. Solo la miraba, brazos cruzados, pensando sin parar. ¿Dónde estaba su familia? ¿Su gente? ¿Cuánto había caminado? ¿Cuánto llevaba escondida? Cuando terminó de comer, se arropó más con su abrigo y recargó la cabeza contra las piedras del fogón. Se quedó dormida tan rápido que lo sorprendió. Calder se sentó a la mesa vigilándola. Miraba cómo subían y bajaban sus costillas al respirar. El estómago se le hizo nudo imaginando lo que habría pasado. Mantuvo vivo el fuego toda la noche y durmió sentado por si alguien venía buscándola, o algo peor. No despertó al día siguiente, solo se giró una vez y volvió a acomodarse. Él le tomó el pulso firme sin fiebre. Solo necesitaba reposo. Le lavó los pies con agua caliente, cortó una manta de lana en 2 para envolverlos y la cubrió con otra más. Afuera alimentó a los animales, partió más leña y vigiló el bosque. Nadie apareció. Para la mañana del tercer día, Calder comenzó a preguntarse si no la habrían dejado atrás a propósito. Estaba reparando la bisagra del granero cuando el perro ladró una vez y cayó. Calder levantó la vista. Una figura subía por el sendero. Sola una mujer. Avanzaba lento, apoyando una mano en el muslo como si le doliera la pierna. Su vestido de piel de venado tradicional desgastado y manchado se pegaba a su cuerpo en el viento.
El escote caído mostraba la curva suave de su pecho. Una costura rota en el costado dejaba ver el bronceado de su cintura. Sus piernas arañadas y cubiertas de polvo se asomaban bajo las aberturas de la falda. Descalza, el cabello largo trenzado en cuerdas gruesas, con plumas y cuentas en las puntas. El rostro fuerte, pómulos altos, quijada firme, ojos oscuros, cansados. No llamó, solo siguió caminando. Calder permaneció inmóvil, manos a los costados, sin tocar el rifle. No era una amenaza, solo agotamiento. Se detuvo a unos metros de la puerta, respirando agitada. «Busco a mi hija», dijo. La voz apenas un susurro. Él apenas la escuchó. Asintió y se hizo a un lado. Ella entró sin decir nada más. La niña se movió cuando su madre apareció. Con voz quebrada susurró mamá. La mujer cayó de rodillas. Abrazó a la pequeña contra su pecho, enredó los dedos en su cabello y besó su frente. La niña se aferró a ella. Calder se quedó en el umbral. El fuego iluminaba la habitación. La mujer lo miró hacia arriba. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. «Me llamo Ilani», dijo. Su acento era marcado aunque sus palabras salieron claras. Él asintió de nuevo. «Calder». Ella bajó la vista e hizo algo inesperado. Se quedó de rodillas. «Yo sigo el camino antiguo», murmuró con calma. «Tú alimentaste a mi hija, mi niña sobrevivió, así que vine. Ahora pertenezco. Si aceptas...» No levantó la mirada. No intentó explicar más. Calder la observó fijamente. No creía en costumbres viejas. Pero la firmeza con la que lo dijo, la seriedad y el silencio, no podía ignorarlos. Notó la tierra en sus manos, la marca de moretones en su brazo. Las costillas se le adivinaban bajo la costura rota de su vestido. Había pasado por algo duro, algo que aún no nombraba. Él volvió la vista a la pequeña dormida pegada al costado de Ilani. Ya no tenían a nadie más. Calder retrocedió, apoyó la mano en el marco y abrió la puerta un poco más. Ilani lo miró. No dijo nada, solo asintió. Se puso de pie, tomó a su hija en brazos y entró por completo en la cabaña. Calder cerró la puerta detrás de ellas. El clic sonó definitivo, más pesado de lo que debía. No sabía qué vendría después, pero de algo estaba seguro. Se quedaron. La mañana después de que Ilani entró a la cabaña de Calder. El viento se había calmado, pero el frío seguía cortante. Una capa delgada de nieve cubría los postes de la cerca y las tejas del techo. Se derretiría al mediodía, pero era suficiente para recordar que el invierno ya no esperaba. Calder estaba afuera cuando clareó el cielo, apartando hielo del abrevadero con la mano enguantada y mirando la línea de humo que salía de la chimenea. Se elevaba recta. Eso quería decir que no había viento. También que adentro todo estaba quieto. Entró sin hacer ruido las botas, dejando huellas de lodo en la entrada. Ilani estaba de rodillas junto al fogón echando leña con movimientos aprendidos. La niña, cuyo nombre aún no se había mencionado, dormía arropada bajo el abrigo de Calder, la mejilla sobre una mano. Respiraba suave pareja. Ilani no levantó la cabeza cuando él entró. Siguió acomodando la leña, luego sacó de un costal los frijoles que él había dejado listos la noche anterior. Se movía con una seguridad silenciosa, como si cada tarea ya la hubiera hecho 1000 veces en otra vida. Calder la observó un momento. El vestido seguía roto. El escote caía abajo y una costura en la axila se había abierto más. No la miró con descaro, pero lo notó. No podía evitarlo. Era hombre. Aún así, sus ojos también se fijaron en los moretones de sus brazos más visibles bajo la luz temblorosa del fuego. Eran huellas de dedos recientes, aunque empezaban a sanar. Ella no había contado de qué huían. No todavía. Él no preguntó, pero conocía lo suficiente de la violencia para saber qué manos dejaban marcas así. Carraspeó apenas. «Necesitan ropa. Para ti. Para ella». Ilani asintió una sola vez sin mirarlo. «Ella tiene nombre». «Ilani». «Está bien», respondió él. «Ilani». El silencio se alargó otra vez entre ellos. No pesaba, pero estaba lleno. Calder vertió agua en la olla y la colgó sobre el fuego.
Ilani se levantó y fue al otro lado de la cabaña. Colgó las mantas que había lavado la noche anterior para que se secaran cerca de la estufa. Calder notó entonces que su tobillo estaba hinchado amoratado. Aún así caminaba. «¿Estás cojeando?» Ella miró hacia su pie, luego de nuevo hacia él. «Caminamos lejos de donde...» Dudó. «Al sur. 3 días 3». Alguien siguiéndolas, Ilani lo sostuvo con la mirada. Sus ojos no revelaron nada. No, ya no. Esa respuesta bastó. Él no insistió. Calder iba trazando un plan en su cabeza mientras se movía. Las provisiones bajaban rápido. Si quería alimentar 2 bocas más, debía ir al pueblo. Detestaba el pueblo. No regresaba desde la primavera, y entonces apenas habló lo necesario. Demasiadas miradas, demasiada curiosidad. Pero ahora no había opción. «Iré mañana al pueblo», dijo. «Víveres, botas para la niña, hilo para tu vestido». Ilani se volvió. Su voz sonó suave. «No hace falta. Con eso te congelas. Yo lo arreglo. Necesitas zapatos». No lo discutió más. Solo bajó los ojos y volvió a asentir. Ilani se movió junto al fuego, incorporándose despacio. Miró a Calder como evaluándolo otra vez. Parpadeó fuerte como si despertara de un sueño aún presente en su mente. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Ella asintió. Ilani se inclinó hacia su hija y la ayudó a incorporarse poniendo una manta doblada en su espalda. Calder entregó el plato de hojalata con frijoles. Ilani lo recibió con ambas manos. La niña comió en silencio. Igual que su madre, sin ruidos, sin desorden, como si todavía temieran llamar la atención. Después del desayuno, Ilani ayudó a juntar el alimento para los animales. Calder le mostró dónde guardaba los costales de grano y las herramientas. Ella lo observó abrir el cerrojo del establo y luego lo probó por sí misma. Ojos atentos, manos rápidas. Él notó que no dejaba de vigilar a Ilani en todo momento. Siempre la acomodaba en un rincón del granero, la cubría con chamarras o mantas de silla y cada rato iba a revisarla. Aquella tarde, Calder la miró desde el corral, mientras cosía el borde roto de su vestido. Ella estaba sentada cerca de los escalones del pórtico, con las piernas recogidas, el cabello cayendo sobre un hombro. Callada, concentrada y hermosa, no de manera frágil, sino con la fuerza de quien ha resistido mucho. El escote todavía mostraba su pecho porque el vestido cedía en esa parte. Y cuando se inclinaba para jalar la aguja, el movimiento volvía a atraer la mirada de Calder. Pero él se obligó a apartar los ojos. Ella no era suya, y no pensaba tratarla como si lo fuera. Esa noche, mientras Ilani dormía de nuevo junto al fuego, Calder salió y se recargó en el poste. El cielo estaba claro, lleno de estrellas frías y brillantes. A lo lejos se oyeron coyotes. Ilani salió poco después con los brazos cruzados y un rebozo sobre los hombros. Permanecieron así en silencio un buen rato. Él no le preguntó en qué pensaba. Sabía que era mejor no forzar nada. Pero ella habló de todas formas. «Mi esposo se fue. Hace mucho», dijo con voz baja. «Vivíamos con otros. Apache, algunos buenos, otros no». Él la miró esperando. Vinieron hombres, blancos, comerciantes, no soldados, no autoridades, solo hombres. Se llevaron comida y cobijas. Querían más. La quijada de Calder se endureció. Yo corrí con Ilani. No nos siguieron. Demasiada molestia. Pero vi lo que hicieron. A las demás. Ella miraba al frente. Su rostro sin expresión. Pero su voz pesaba. «Vine contigo porque le diste de comer. Eso basta. En nuestro camino eso lo es todo». Calder soltó el aire. «No soy un buen hombre», dijo. «Solo estoy solo». «Por eso vine», respondió ella. «Solo los hombres con casas vacías hacen espacio». Él no supo qué decir, así que calló. Ella no se acercó más, pero tampoco se fue. Y eso alcanzaba. Se quedaron ahí otro rato antes de entrar. Desde ese momento, ninguno volvió a sentirse tan solo. A la mañana siguiente, el día amaneció gris y helado. El cielo cubierto de nubes bajas.
Una capa delgada de escarcha volvió a cubrir el abrevadero. Los caballos permanecían tensos en los establos. El vapor de su aliento salía en ráfagas cortas. Calder ya estaba de pie antes del alba, ajustando la cincha de la silla cuando notó movimiento detrás. Ayani estaba en la puerta del granero, envuelta en una manta otra vez descalza. Él bajó la vista a su tobillo aún hinchado, todavía sanando. «Deberías descansar», dijo. «Ayudo. No puedes ayudar con un pie lastimado». Ella no respondió. Solo miró hacia la pesebrera, donde Ayani acariciaba en silencio a un caballo con un cepillo de mango roto. Ese Calder se lo había dado la noche anterior. «Voy al pueblo», dijo Calder. «Hoy». Alani asintió despacio, luego dudó. «¿Me reconocerán allá?» Él dejó de ajustar la brida. La miró. «Te notarán. Quiero decir, sabrán quién soy». Era una pregunta justa. Calder lo pensó un momento, luego negó con la cabeza. «Lo dudo, los grupos apaches más cercanos están a días de aquí. La mayoría de la gente en el pueblo ni sabría un nombre como el tuyo, mucho menos tu historia». Ella volvió a asentir. Con eso le bastaba. Él terminó de ensillar el caballo y repasó en su mente lo que necesitaba. Harina, sal, frijol, cecina, hilo, agujas, una cobija para Ioni, botas pequeñas para sus pies, algo abrigado para Alani. Quizá hasta un vestido, si lograba conseguirlo sin que preguntaran por qué. Al montar Ioni corrió junto a él, sus piernitas crujían sobre la escarcha. Le entregó una figurita hecha con paja de pino y un poco de hilo. «Para ti». Él la tomó con su mano enguantada y la miró. «Gracias. Dijo que vas lejos. Volveré antes de que caiga el sol», dijo Calder. Ioni se acercó a su hija y le puso la mano en el hombro con ternura. «Te esperamos». Calder asintió y partió sin añadir más. Tardó 2 horas en llegar a la entrada de Sandown Flats. No cabalgaba hasta el pueblo desde la primavera, y entonces solo por alambre para la cerca y un costal de avena. Nunca se quedaba. Esta vez tendría que hacer más. La tienda general seguía con los ventanales tapados con anuncios viejos de tabaco. La campanita de la puerta seguía rota. Apenas sonó cuando entró. Thad Warren, el tendero, alzó la vista desde el mostrador. El mismo bigote espeso, los mismos ojos desconfiados. «Roark», dijo Thad doblando el periódico. «No esperaba verte antes de la nevada». «No pensaba venir», respondió Calder. Thad sonrió apenas. «¿Qué necesitas?», Calder enumeró despacio uno por uno. Evitó decir por qué requería un segundo par de botas o por qué pedía un tipo de hilo que no servía para un abrigo de hombre. Omitió el vestido. En su lugar preguntó si tenía tela suelta. «En la bodega hay rollos de algodón», dijo Thad. «Más que nada para colchas y algunos restos de lana. Me llevo ambos». Thad arqueó una ceja, pero no dijo nada. Mientras empacaba la mercancía, Calder miró hacia un costado y vio un abrigo usado colgado en un gancho junto a la puerta. Pequeño, forrado con piel de conejo. Parece que podría quedarle a Ioni. Cuanto por el abrigo de la niña, Thad lo observó entrecerrando los ojos. «Ese trapo ya se cae a pedazos. Lo llevo. $2». Calder pagó en efectivo. Afuera amarró todo en la mula y montó de nuevo. El viaje había tardado más de lo esperado, y no le gustaba regresar con el cielo oscureciendo tan temprano. El viento se había levantado. Calder apretó los talones contra el caballo y no se detuvo ni una sola vez hasta llegar de nuevo a su tierra. La cabaña estaba callada cuando arribó. Sin humo en la chimenea, sin ruidos en el patio. Se bajó de un salto y amarró las riendas con prisa, el corazón golpeándole en la garganta. Empujó la puerta de golpe, pero se frenó en seco. El fuego ardía dentro. Ioni estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas y un jarro de lata entre las manos. Ilani estaba detrás de ella, una mano apoyada con suavidad en la espalda de la niña. En la otra sostenía una cuchara larga de madera, removiendo algo en la olla sobre el fuego. Se volvió despacio a mirarlo. Mirada firme. «¿Llegaste tarde?» Calder entró y cerró la puerta tras él. El clima cambió. «¿Tienes frío o no?» Caminó hasta el fogón y dejó un bulto cerca.
Ioni gateó y abrió uno de los costales soltando un pequeño grito sorprendido al encontrar el abrigo. Lo levantó y miró a su madre. Ilani lo tomó con cuidado, lo giró entre las manos y luego lo devolvió a Calder con la vista. ¿Pensaste en esto? No solo comida. Él asintió. Sé lo que significa, dijo ella. En tu forma. Él no contestó. Ilani avanzó despacio hacia él descalza los pies, apenas rozando el piso. Se detuvo cerca sin tocarlo, sin invadirlo. Solo próxima. En mi forma, susurró un hombre que alimenta, protege y da calor, no es solo refugio. Es hogar. Calder se movió un poco, pero no se alejó. No necesito promesas, continuó ella. Pero quiero que sepas, no elegí esto por obligación. Lo elegí porque abriste un espacio sin pedirme nada. Entonces levantó una mano y la posó ligera sobre su antebrazo, más para afirmar que para convencer. Calder la miró largo. Está bien, dijo. Esa noche no hablaron más. Pero los tres se sentaron cerca del fuego con Ioni entre ellos todavía envuelta en el abrigo. Algo cambió. No fue ruidoso. No fue repentino. Pero la distancia entre Calder e Ilani ya no se sentía como vacío. Era como esperar el momento justo para cerrarse. Pasaron 3 días, el viento más cortante, las noches más largas. Una tormenta cubrió el valle y dejó la sierra espolvoreada de nieve fresca, tan espesa que Calder tuvo que palear 2 veces el camino al granero para evitar que las puertas se sellaran con hielo. La mayoría de las mañanas, el cielo se mantenía gris y bajo, y dentro de la cabaña el aire se volvía estrecho con 3 cuerpos en vez de 1. Aún así encontraron ritmo. Ilani se levantaba antes del amanecer. Encendía el fuego, hervía agua, escogía frijoles o harina sin que se lo pidieran. Aprendió dónde guardaba él la sal, el afilador los jarros viejos de hojalata con los bordes doblados. Ioni empezó a ayudar también siguiéndola en silencio, barriendo el piso de tierra con una escoba de pino. La tos de la niña, leve al inicio, empeoró con el frío, pero Ilani hervía hierbas y colocaba paños húmedos en su pecho. Sabía lo que hacía. Calder lo notaba. No preguntó nada sobre su vida anterior, y ella tampoco ofrecía respuestas. Pero ese silencio no era distancia. Era sobrevivencia. Como si todos entendieran que el pasado pesaba demasiado para llevarlo en una sola charla. Sin embargo, el aire entre Calder e Ilani no era igual desde la noche en que volvió del pueblo. Ella seguía cauta. Aún esquivaba sus ojos cuando se inclinaba en el fogón o pasaba cerca para alcanzar la jofaina. Pero una vez, mientras cosía el cuello de su vestido cerrándolo un poco más, alzó la vista para ver si él la observaba. Y sí lo hacía. No apartó los ojos. Esa misma noche Ioni se quedó dormida en el suelo, otra vez arropada con la nueva manta que Calder había traído. La cabaña estaba tibia por el fuego, y afuera el viento se había calmado. Calder se sentó en la mesa, remendando un arnés agrietado. Sus manos iban lentas, cansadas. Ilani estaba junto al fuego cosiendo. Su vestido había sido arreglado con modestia. El escote más alto, nuevos cordones en el costado, pero aún marcaba su figura, la curva de la cintura y las caderas bajo la luz temblorosa. Él se descubría mirándola cada vez más, pero seguía sin tocarla. Alrededor de la medianoche, cuando el fuego bajó, Ilani se levantó y caminó hacia él. Sus pasos eran tranquilos, seguros. No habló, solo tomó el cuero roto de sus manos. Lo revisó, pasó el pulgar sobre la grieta y dijo en voz baja: «Jalaste demasiado. No hacía falta. Cuida tus dedos firmes, seguros». «¿Siempre compones tú solo las cosas?», preguntó. Él asintió. Tenía que. Ella dejó la pieza sobre la mesa y se colocó entre él y el fogón con la lumbre iluminándola por detrás. La silueta dorada entre sombra y fuego. El vestido se movía con el calor dejando ver de nuevo la curva de su pecho en la luz profunda. Su rostro se mantuvo serio. «No le tengo miedo a los hombres», dijo. «No lo pensé», respondió él. «Temo lo que los hombres creen poseer». Calder se inclinó hacia adelante, codos en la mesa, mirada firme. «No te poseo». Ella ladeó apenas la cabeza. «Aún no». No había reproche en su voz, solo certeza. «No estás aquí porque yo te reclamé», dijo él. «Lo sé, estoy aquí porque no lo hiciste».
Otra vez silencio uno que significaba algo. Ilani volvió al fogón, removió las brasas y luego se giró de nuevo. «¿Tuviste esposa?» Calder asintió una vez. «Hace años. Hijos. Uno que nunca nació». Ilani se sentó despacio en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. «Yo tenía una hermana. Estaba con nosotras antes de que llegaran los hombres». «¿Qué pasó?» Ella tardó en responder. No corrió lo bastante rápido. Fue lo único que dijo. Calder comprendió. Esa noche ya no hablaron más. Pero antes de dormir, Ilani puso una segunda cobija en el piso, la que hasta entonces era solo suya, y la dobló junto a su hija, dejando un espacio libre para alguien más. No dijo para quién, pero no hacía falta. A la mañana siguiente, Calder despertó con olor a tocino frito y café negro. Ilani estaba descalza, junto a la estufa, las mangas arremangadas, las caderas moviéndose suave, mientras cambiaba de cazo en cazo. Ioni estaba afuera recogiendo leña menuda, su abrigo abotonado hasta arriba y las mejillas rojas por el frío. Calder se acercó detrás de Ilani para tomar un jarro de lata. No la tocó, pero ella se recargó apenas hacia atrás, no alejándose, acercándose. Los días se acortaron pronto. La nieve empezó a quedarse en el suelo, no solo en las orillas. El arroyo se congeló por arriba y Calder tuvo que romper el hielo con la pala para dar agua a los caballos. La cabaña oscurecía más temprano y con cada noche larga las fronteras entre ellos se desdibujaban poco a poco. Ya no se movían como desconocidos. Ilani ahora separaba la taza de Calder de las demás. Cuando servía su plato no esperaba que lo pidiera. La niña había empezado a llamarlo vaca, intentando pronunciar como si fuera un acertijo, y después sonreía cuando él respondía. Él nunca la corrigió. Esa mañana Calder partía leña detrás de la cabaña, mientras Ilani estaba cerca con agua caliente y trapos. Ioni se sentaba en la escalera del pórtico, tarareando una tonada que solo ella conocía, remendando el brazo de trapo de su muñeca. El sol brillaba sobre la nieve fuerte pero breve. «Vas a necesitar más lana», dijo Ilani observándolo apilar los troncos. «Pronto bajaré otra vez antes de que el paso se cierre por hielo». «Iremos». «No». La miró. «Si te ven, harán preguntas que no quiero contestar». La mirada de Ilani no titubeó. «¿Te avergüenzas de nosotras?» Calder se secó el sudor con la muñeca. «No. Solo precaución. En el pueblo hay quienes creen que la sangre apache no debe estar cerca de sus cercas, mucho menos en la cabaña de un hombre blanco». «Entonces que hablen», respondió ella. «La verdad da calor. Sus palabras no». Él no contestó. Pero lo que dijo se le quedó rondando aún después de guardar la leña. Esa tarde los tres compartieron estofado y pan de maíz, sentados juntos en la mesa y no dispersos como antes. Ioni le contó cuántos cuervos había visto ese día. 6, tal vez 7, aunque el último pudo ser un cuervo grande. Calder se descubrió escuchándola de verdad, incluso sonriendo. No por las aves, sino porque su voz ya no sonaba asustada. Al terminar, Ilani lo ayudó a lavar los platos. Estaban uno al lado del otro, los codos rozándose de vez en cuando. Ella estiró la mano para alcanzar un trapo en el estante detrás de él. Y al hacerlo su pecho rozó el brazo de Calder por encima de un vestido todavía abierto, un poco en el cuello a pesar de las reparaciones. Él lo notó, ella también. Pero ninguno dijo nada. Cuando terminaron, Calder se sentó frente al fuego sin botas, masajeando un tobillo resentido por el frío. Ilani cruzó el cuarto despacio y segura. Se sentó junto a él sin pedirlo. Su muslo quedó recargado suavemente contra el suyo. El vestido se había subido un poco más, mostrando la piel firme y tersa de su pierna. No lo acomodó. Sus ojos se quedaron en las llamas. «Cojeas, lo noto más ahora. Herida vieja. Guerra». Ella asintió. «¿Qué bando la unión?» «Todavía enemigos algunos días. Pero no los busco». Ella miró sus manos. «¿Ya no tiemblas cuando duermes?» Él la vio sorprendido. «Te observé, la primera noche que nos trajiste aquí. Te movías como si aún te persiguieran». Calder no lo negó.
Hace mucho que no compartía un techo. Ilani giró un poco hacia él. Sé lo que es soñar con manos en tu cuello y despertar sin voz. Él la miraba atento. Su voz era tranquila, pero tenía las manos cerradas en el regazo. Aquí estás a salvo, dijo. Lo sé, contestó ella. Pero la seguridad no hace más chico al pasado. Solo lo vuelve callado. Luego le puso la mano sobre el pecho, dedos extendidos. Él no se movió. Su pulgar acarició la cicatriz cerca de la clavícula, donde la piel era más clara. Una bala alguna vez, nunca contada. Ilani no preguntó. Su mano se quedó, cálida, segura. Después habló de nuevo más baja. ¿Aún piensas que vine solo por tradición? Él la miró a los ojos. No había exigencia en su voz. Solo un dolor callado. Una necesidad de respuesta. No dijo él. Entonces dime qué ves cuando me miras. Veo a alguien que sobrevivió a más de lo que aparenta. Veo a alguien que guarda su dignidad, aunque no tendría por qué pelear por ella. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. ¿Y si te digo que quiero más que refugio, te alejarías? La mano de Calder se movió posándose suave en su cintura. El pulgar rozó el borde de la tela donde el vestido tocaba su piel. No apretó. No jaló. Solo permaneció. Me quedaría, dijo él. Ella se inclinó apoyando la frente en la suya. Luego sus labios rozaron su mejilla y se quedaron apenas junto a su boca. Ella no avanzó más. Y él tampoco. Esa noche, cuando Ioni dormía bajo las mantas, Ilani se deslizó en la cama de Calder por primera vez, vestida todavía, con la mano dentro de su camisa, su cuerpo cálido contra el suyo. No hicieron el amor, no hablaron. Pero el sueño llegó para ambos, por fin sin fantasmas. Cuando Calder despertó a la mañana siguiente, la luz entraba pálida y tranquila entre los vidrios helados. La tormenta había pasado en la noche, dejando un silencio blanco sobre Comet Ridge. La nieve cargaba el techo, lo bastante para hacer crujir las vigas. Adentro el fuego se había apagado casi, pero la cama seguía tibia. Ilani estaba a su lado, un brazo cruzado sobre su pecho, su respiración lenta y honda. No se había movido. Su cabello deshecho caía por su hombro, la trenza suelta, su pierna encima de él, sus formas suaves vivas bajo las cobijas, el vestido aún puesto, pero arrugado. Su cuerpo se acomodó contra el de él sin dejar un espacio entre ambos. No pidió permiso para quedarse ahí, simplemente permaneció. Calder se mantuvo quieto largo rato escuchando el silencio, sintiendo cómo su peso lo anclaba. No se sintió atrapado, se sintió cuidado. La tos de Ioni resonó débil desde el otro lado de la habitación. Era un sonido seco, seguido por el leve roce de las cobijas. Calder se movió con cuidado, pero Ilani abrió los ojos. No había vergüenza en su mirada, ninguna disculpa. Solo calma. Voy a darle agua, susurró. Calder se adelantó. Yo lo hago. Ella lo miró, cruzar el cuarto descalzo sin camisa, el cuerpo marcado de cicatrices, viejas quemaduras en su costado, la salida limpia de una bala en la espalda, cicatrices de soga en las muñecas. No apartó la vista. Él se inclinó junto a Ioni y le tocó la frente con cuidado, aún tibia pero sin fiebre. ¿Estás bien, pajarito?, preguntó. Ioni asintió, los ojos medio cerrados. Me duele la garganta. Él le dio un jarro de agua tibia y luego empapó un trapo para ponerlo en su cuello. Ilani llegó detrás con una bolsita de hierbas secas. Haré té. Ayuda. Trabajaron en silencio, como si llevaran años haciéndolo. Más tarde, mientras caía la nieve lenta, arropó a Ioni en mantas y la sentó en una silla junto al fogón. Tenía en las manos una muñeca hecha de trapos y ramitas, una que Ilani había cosido el día anterior. Recargó la cabeza en la pared. «No quiero regresar», dijo la niña bajito. Calder levantó la vista. «¿Regresar a dónde?» Ella negó con la cabeza. «A cualquier lado menos aquí». Ilani se quedó inmóvil junto a la estufa con los hombros tensos. Calder cruzó el cuarto y se agachó junto a la pequeña. «No vas a ir a ningún lado», dijo. «No a menos que tú y tu mamá lo decidan».
Ioni lo miró un largo instante. Luego dijo: «¿Hablas dormido?» Calder parpadeó. «Digo su nombre», continuó la niña. «No, mamá». «El otro». La mandíbula de Calder se apretó apenas. Ilani giró el rostro sin mostrar nada. Él se levantó despacio. «Solía hablar con fantasmas», dijo. «Ya no». Esa tarde, después de cenar, cuando el fuego crepitaba firme y la niña por fin durmió hondo, Ilani salió al pórtico. Calder la siguió. La luna brillaba plateando la nieve, frío pero no cortante, el cielo abierto y limpio. Ilani estaba con los brazos cruzados sobre el pecho, el rebozo apretado, pero el escote de su vestido seguía abajo mostrando la parte superior de sus senos suaves mientras el viento jugaba en los bordes. No se cubrió. Los ojos de Calder se detuvieron, no con deseo, sino con algo parecido al asombro. Ella no intentaba tentarlo. Solo era ella misma, firme, sincera, entera en más de un sentido. Él se puso a su lado. «¿Extrañas a tu gente?», preguntó. Ella asintió. «Algunos ya murieron, otros no me dejaron opción. Una mujer sin marido es una amenaza. No tenías hermanos ninguno que se quedara». Él lo comprendió. «¿Quieres volver alguna vez?» Quise que Ioni naciera en algo mejor, pero ahora pienso que quizá esto lo es. Un hombre que escucha, un techo que protege, una niña que ya no llora en la noche. Él la miró. «¿Crees que soy ese hombre?» Ella asintió. «No tocas sin sentido. Esperas. Guardas espacio». Se volvió hacia él dando un paso más cerca. Sus dedos desataron el lazo detrás de su cuello. La parte alta del vestido se aflojó cayendo lo justo para mostrar la línea entre sus pechos, la forma de su clavícula, el contorno de su cuerpo bajo la luz del fuego que salía de la ventana detrás. «Te elijo», dijo en voz baja. «No porque te deba, sino porque quiero». El pecho de Calder se alzó despacio. No habló. Dio un paso y apoyó la mano en su cintura, los dedos cerrándose en la piel suave de gamuza. Ella no se movió. Sus manos subieron por su espalda acercándola hasta que quedaron pegados. El vestido bajó un poco más. La besó en el hombro lento, luego en el cuello y al final en la boca. Ella le respondió profunda, con hambre pero con calma. Adentro Ioni dormía. Afuera la nieve susurraba en la sierra. Esa noche Ilani volvió a recostarse en la cama de Calder. Pero esta vez el vestido se quedó en el suelo y ninguno soñó con fantasmas. El sol ya trepaba por la sierra cuando Calder abrió los ojos. La cabaña seguía cálida con el fuego lento. Ilani dormía a su lado, un brazo sobre su pecho. Su cuerpo pegado al suyo bajo la manta de lana gruesa. El cabello suelto ahora sin trenza extendido sobre su piel. Se veía en paz firme, como si supiera que pertenecía allí. Por primera vez en años, él no sintió prisa de levantarse. No había peso de recuerdos oprimiendo su pecho. Solo el murmullo sereno de algo verdadero entre ellos. Algo propio. Él se deslizó con cuidado fuera de la cama y volvió a acomodar la manta sobre su hombro. Ella se movió apenas, pero no despertó. La tos de Ioni sonó enseguida, suave pero seca. Calder fue al fogón, sirvió agua tibia en un jarro de lata y se la llevó a donde ella descansaba en un petate junto al fuego. «Buenos días», dijo en voz baja. Ella lo miró parpadeando. «¿Dormiste en tu cama anoche?» «Sí». «¿Con mamá?» Él asintió leve. «Los dos lo hicimos». Ioni bebió un poco de agua y soltó una sonrisita satisfecha antes de recostarse de nuevo en la manta. «Bien». Esa sola palabra decía más de lo que pretendía. Calder se sentó a su lado mientras bebía. Afuera la nieve empezaba a derretirse en parches. El aire había cambiado un poco, insinuando un respiro de deshielo. Eso significaba que era hora de reforzar el techo del granero antes de la próxima tormenta. Ya lo había dejado pasar demasiado. Más tarde, Calder estaba en el techo del granero con martillo y tablillas de cedro. Ilani abajo, pasándole tablas cuando lo pedía, las mangas arremangadas. Su vestido recogido para no arrastrar en el lodo húmedo, sus piernas firmes, sus movimientos seguros, sus ojos siempre atentos. Primero a Ioni, que jugaba cerca,
luego hacia él mientras trabajaba. Él la observó un momento cuando se inclinó a recoger una tabla caída. El vestido se deslizó en su cadera, mostrando la línea suave de su costado. Desvió la vista de inmediato, no por vergüenza, sino por demasiado deseo. Ese deseo había pasado de ser un anhelo callado a algo más profundo, más peligroso si no se honraba bien. Ilani levantó la mirada y atrapó sus ojos. ¿Pasa algo? No respondió. Solo pienso que este lugar estaba demasiado callado antes. Ahora no es ruidoso. Está lleno. Ella sonrió y no añadió más. Al terminar el trabajo y clavar bien las tablillas, se sentaron en el pórtico mientras Ioni dormía dentro. Calder le ofreció a Ilani un jarro de café. Ella lo bebió despacio, envuelta en la cobija que él mismo le había puesto en los hombros antes. Su vestido estaba ya seco y el escote flojo otra vez. La parte alta de sus pechos subía y bajaba con cada sorbo, pero Calder no la miró fijo. Ya tenía memorizado cada rincón de su cuerpo desde la noche anterior. «Quiero quedarme», dijo ella bajito. «Ya estás aquí. No digo no como quien pide prestado el tiempo. Digo quedarme de verdad». Calder la miró. «¿Temías que te echara?» «No siempre creo que la paz dure». Él dejó su taza a un lado y se inclinó los codos en las rodillas. «Ilani, no te recibí por lástima. No te toqué por compasión. Te quiero aquí, a ti y a ella». Ella extendió la mano y tomó la suya, sus dedos ásperos marcados de trabajo. «Entonces dilo fuerte una vez, para saber que no estoy soñando». Él asintió despacio. «Este es tu lugar, tú y Ioni. Mientras yo respire, esta es su casa». Los ojos de ella se ablandaron. No lloró. Ilani no era de llorar fácil, pero besó su mano, la apoyó en su mejilla y murmuró algo en apache que él no entendió pero sintió. Esa noche, después de que Ioni se durmiera, Ilani encontró a Calder sentado en el borde de la cama, desatándose las botas. Ella llegó detrás, rodeó su pecho con los brazos y apoyó la cabeza en su espalda. Él se dejó ir hacia ella. «Ya no hay tradición obligando esto», dijo él. «Solo nosotros». «Lo sé», susurró ella. «Por eso importa». Volvieron a recostarse juntos esa noche. Esta vez más despacio, con más ternura que hambre. Sus curvas bajo él, sus manos sobre su piel, su boca en la clavícula. Ella lo dejó desnudarla del todo y él no tuvo prisa. Se movió como quien al fin sabe que nada se borrará al amanecer. Ella se durmió en sus brazos otra vez y él la miró mucho rato, la mano descansando en la curva suave de su cintura, pensando en cómo algo roto podía volverse entero. Quedaban preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado con su gente? Si los hombres que la dañaron seguían allá afuera, pero nada de eso pertenecía a esa noche. Esa noche estaban a salvo. Esa noche ya eran una familia. A la mañana siguiente, Calder se sentó en los escalones del pórtico afilando un cuchillo de caza, mientras Ilani trenzaba un trozo de hilo junto a Yael. La sierra estaba quieta. Una neblina pálida cubría el campo, levantándose poco a poco cuando el sol intentaba abrirse paso. Ioni estaba adentro, doblando mantas, tarareando bajo. Un canto apache suave y lento. De esos que suenan más viejos que la memoria. Habían pasado más de 2 semanas desde que madre e hija cruzaron la puerta de su cabaña. La vida ya tenía un ritmo, pero nada sonaba atemporal. Calder tenía preguntas. Las que no había hecho antes cambiaron cuando entró esa tarde y encontró a Ilani en la mesa. Las manos entrelazadas, la cara sin preocupación, pero cerca. Lo miró cuando entró, luego señaló la silla frente a ella. «Hay cosas que no te he dicho», dijo tranquila, «y no quiero que nos persigan después». Él se sentó sin hablar. «No solo estábamos de paso», continuó. «Huíamos de un puesto de comercio al sur, uno pequeño que no aparece en mapas, manejado por hombres fuera de la ley». Bajó la mirada hacia la mesa. Al principio cambiaban cosas, pero sobre todo personas, la mayoría muchachas. Yo trabajé ahí una temporada callada intentando esconder a Ioni, pero cuando el que dirigía se enteró que era mía nacida apache, dijo que tendría más valor.
Él planeaba llevarse a la niña. Los puños de Calder se cerraron despacio, los nudillos volviéndose blancos. Peleé, continuó ella. Corté a uno de ellos, tomé a Ioni. Nos fuimos esa noche. Sabía que podían venir tras nosotras, pero la nevada llegó temprano. Creo que eso los retrasó. ¿Crees que aún nos buscarán?, preguntó Calder. No lo sé, pero no podía dejar que me prometieras cuidarnos sin saber qué podía seguirnos hasta tu puerta. Él se inclinó los codos en la mesa. Ya lo prometí, dijo. Lo que venga no es tu culpa, y tendrán que pasar primero por mí. Ilani asintió, la mandíbula firme. Necesitabas saberlo, mereces decidir. Ya tomé mi decisión hoy. Fui yo quien abrió esa puerta. Ella soltó el aire aflojando la tensión de los hombros. Luego rodeó la mesa. Calder se levantó también y ella lo abrazó por la cintura, apoyando la cabeza en su pecho. Él la sostuvo en silencio, una mano en la nuca. Esa noche Calder puso el rifle Henry sobre la mesa y comenzó a revisarlo pieza por pieza. Ilani lo observaba sin hablar. Reconocía esa mirada en sus ojos, no miedo sino preparación. Hicieron un plan. Si llegaban hombres, Ilani e Ioni saldrían por el granero. Calder enfrentaría lo que entrara por la puerta del frente, pero en el fondo ambos confiaban, creían que no pasaría. La nieve había cubierto muchos kilómetros entre ellos y el peligro. Los días siguientes transcurrieron tranquilos. Ilani reparó más cosas en la cabaña, cortinas, repisas, incluso fabricó un cajón con maderas que Calder había dejado sin uso por años. Ioni pintó símbolos pequeños con carbón en el hogar, trazos de niña, pero Calder entendía su sentido. Estaba echando raíces. Una tarde, Ilani se acercó en el granero con una pregunta en los ojos, de esas que no necesitan preámbulo. Si algo te pasara, dijo, ¿quieres que alguien te entierre aquí? Calder miró hacia la loma detrás de la cabaña. Había un árbol torcido curtido por el viento. Solo lo había pensado muchas veces. Sí, respondió. Ella asintió. Te enterraría junto a tu esposa. Él se detuvo sorprendido. Lo sabes, la nombré una vez. Dormido. Sara exhaló lento. La amé. Lo sé. Hubo una pausa. Pero yo no soy ella, añadió Ilani, sin amargura, solo con verdad. No, dijo él. Tú estás aquí. Entonces ella lo besó, lento, con los ojos abiertos, y él la sostuvo con una mano en la cintura anclándola. Esa noche, después de que Ioni durmiera entre pieles, Calder e Ilani se acostaron mirándose en la oscuridad. Su mano descansaba en su pecho. Quiero tener un hijo tuyo, dijo de pronto. Él parpadeó. Segura, ya no vine solo para sobrevivir. Quiero una vida. Completa. Él acarició su mejilla con el pulgar. Entonces lo intentaremos. Ese beso no fue urgente. Fue profundo, íntimo. Su vestido se deslizó de los hombros mientras sus manos seguían las curvas de su cadera. Ella se movía contra él no como huésped, sino como alguien que reclamaba el espacio a su lado. Y después, cuando descansó sobre su pecho, su respiración se calmó. Su mano quedó sobre su corazón como si siempre hubiera conocido su ritmo. Afuera, el primer búho de la temporada cantó entre los árboles. Adentro ya eran suyos, enteros, por fin. Hacia finales del invierno, la tierra empezó a cambiar. La nieve ya no cubría cada rama, y manchas de tierra oscura aparecían bajo el sendero helado detrás del granero. El deshielo corría en hilos delgados por la ladera. No faltaba mucho para que la primavera trajera otra vez pájaros y el susurro verde de las agujas de pino. Dentro de la cabaña, el calor ya no era solo del fuego, sino del pulso de la vida misma. Calder entró del granero cargando un brazo de leña cortada. Ioni estaba arrodillada en el hogar, ayudando a Ilani a moler hierbas secas con una piedra plana. El aroma del caldo llenaba la cabaña. Ilani se levantó, se limpió las manos y se le acercó. Puso una mano baja en su vientre. Y la manera en que lo miró le dijo sin palabras lo que ambos ya sospechaban. Estaba esperando un hijo. Él dejó la leña con cuidado, se quedó ahí un momento, manos en la cintura, viéndola. Su voz salió áspera en el aire frío. Segura, ella asintió. He llevado antes.
Conozco la sensación. Él avanzó y posó su mano sobre la de ella la de ella en silencio. No era sorpresa, no era miedo. Era algo más cercano a la gravedad. Sentía el peso de lo que ella le daba. Una nueva vida. Una segunda oportunidad. Que no borraba el pasado, pero le añadía algo. Esa noche, mientras Ioni dormía en el altillo que Calder había construido días antes, con sus manos él e Ilani se sentaron en el pórtico mirando el último aliento del invierno sobre el campo. Ella se apoyó en él envuelta en un abrigo viejo suyo. Él la sostuvo fuerte, su cuerpo tibio contra el suyo. ¿Alguna vez pensaste que esta sería tu vida?, preguntó ella. No dijo él sincero, ni una vez. ¿Quieres que lleve tu nombre?, preguntó ella. Él miró aún los árboles nevados. Calder se quedó quieto. Tómalo. Yo ya vivo en tu casa. Llevo a tu hijo en mi vientre. Ioni te llama padre. Soy tuya si quieres que lleve tu nombre. Él volteó hacia ella, la quijada apretada. Entonces tómalo. Ella asintió despacio. Dilo. Ilani Roark, pronunció él. Quedó flotando en el aire como algo ya verdadero. ¿Entonces te casarás conmigo? Sí, susurró ella. Y no porque deba, sino porque quiero. Se besaron entonces lento firme, ya sin preguntas de por medio. La primavera llegó temprano ese año. Semanas después, Calder cabalgó hasta Sandown Flats, con Ilani a su lado. Ella llevaba un vestido azul de algodón que él había conseguido en trueque con un comerciante viajero ajustado a sus curvas, el cabello en una trenza limpia. Ioni iba al frente de la silla aferrada a su abrigo. Se detuvieron en la oficina del registro, firmaron sus nombres en el libro del condado y salieron como marido y mujer. Sin público, sin sermón, solo firmas y el lazo silencioso que ya habían construido día tras día. La gente miró. Claro que sí, un hombre blanco, una mujer apache. Pero Calder no bajó la vista. Tomó su mano a plena vista al pasar frente a la cantina, y nadie se atrevió a decir palabra. De regreso en la sierra, la vida siguió adelante. Al tercer mes, el vientre de Ilani comenzó a notarse. Ioni ayudó a preparar un rincón como cuarto de cuna con retazos de tela que cosió ella misma. Calder fabricó una mecedora de pino lijándola hasta altas horas de la noche. Cada tabla puesta por unas manos que antes solo conocían la supervivencia, pero que ahora trabajaban por algo más permanencia. A mediados del verano, Ilani dio a luz a un niño sano de ojos oscuros y pulmones lo bastante fuertes para hacer retumbar las vigas. Calder lloró al cargarlo en silencio sin vergüenza alguna. Besó la frente de Ilani y le susurró gracias entre el cabello. Le pusieron Samuel como el padre de Calder. Ioni insistió en enseñarle cantos de ambos mundos. Para cuando volvió el otoño, la cabaña ya no parecía un refugio. Se sentía como un hogar. Una tarde con el fuego crepitando bajo, y el pequeño Samuel dormido en una cuna tejida Calder, se puso detrás de Ilani junto al fogón. Sus brazos rodearon su cintura. Ella se recargó en él plena de paz. Nunca pensé que tendría esto, dijo él. No otra vez. Ella giró en sus brazos y puso su mano sobre su pecho. Nunca lo perdiste. Solo no te había encontrado todavía. Él la besó despacio y seguro. Y esa noche, como todas las que vinieron después, se quedó. No por deber, no por tradición, sino porque al fin tenía algo por lo cual quedarse. Y esta vez eso también se quedó con él. El fin.